hasta allá, hasta su casa, sea donde esté esa casa, ¿ok? Saludos a los que nos ven desde fuera de Los Mochis, ¿ok? Y pues estamos listos para compartir la palabra. Le pido que esté listo, no se mueva, por favor, le pido que ponga atención. El Señor le agrada que usted y yo pongamos todo nuestro oído, toda nuestra atención en la palabra. Y hoy necesitamos aprender algo muy poderoso, ¿ok? Fíjese bien, antes de orar quiero mostrarle algún antecedente. En semanas anteriores, últimas, el Señor nos ha estado hablando acerca de la multiplicación. Viene efectivamente un tiempo de multiplicación. Hay gente, mucha gente que está siendo movida en su corazón a buscar a Dios en este tiempo. Dios ha permitido esto con el propósito de que el hombre busque más a Dios, porque el hombre está o ha estado muy alejado de Él, buscando las cosas terrenales. ¿Ok? Oigo un poco de eco aquí adentro, bueno, no sé si hacia afuera también se oye. Y es un tiempo propicio. Dios ha estado moviendo todo esto para que aprendamos precisamente lo que podríamos llamar el arte de la multiplicación. A mí me gusta llamarle así, le voy a decir por qué. Porque Dios nos ha estado enseñando que la multiplicación, es decir, el hecho de levantar más discípulos, porque Él nos mandó a ser discípulos, ¿ok? No creyentes, discípulos, ¿ok? Es un arte, es decir, Dios tiene una sabiduría para eso. No es solamente cuestión de ir, hoy se me ocurre, vamos a hacer un programa evangelístico así, hoy vamos a hacer otro así, y otro de otra manera, y otro de otra manera. Quiero decirles, sí se puede hacer todos estos proyectos, pero el asunto está en que usted y yo primero necesitamos entender una sabiduría de Dios para desarrollar esta multiplicación. Ese es el asunto. Porque aún la multiplicación misma, fíjese bien, siendo del Señor, tiene sus propios riesgos, tiene sus propios peligros. Es decir, Dios lo que quiere es que le sirvamos a Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. En la etapa vida es cuando usted y yo le servimos a Él una vez preparados en el camino y la verdad. Y al servirle a Él, la Escritura nos muestra que no podemos servir a dos señores. Esos dos señores, en Mateo 6:24, se definen como Dios y las riquezas. Es decir, se puede servir al Señor supuestamente, pero en realidad se está sirviendo a las riquezas. Ese es el problema. ¿Ok? Hay muchísima gente, muchísimos líderes cristianos y pastores en congregaciones que están llevando a su pueblo, debido a su forma de interpretar la Escritura, ¿ok?, a servirle en realidad a las riquezas en lugar de al Señor. Es decir, se multiplican y se multiplican, levantan nuevos miembros en las congregaciones, creyentes, no discípulos, pero más que todo para hacerse ricos, para hacer un ministerio más famoso, más grande, más impactante, ¿ok? Pero en realidad nunca se hacen discípulos. Y la orden de Jesús fue: vayan y hagan discípulos. Ahora, el discípulo es alguien a quien se le tiene que ir formando de día en día y por mucho tiempo y de una manera cercana, directa, personalizada, ¿ok?, donde se tiene que tener una supervisión y un cuidado para precisamente desarrollarlo a todo su potencial.
Esa es la idea. Por eso Jesús anduvo con ellos solamente por 3 años, 3 años y medio. ¿Ok? Ahora, el Señor nos ha estado hablando acerca de esto precisamente. El cuidado que debemos de tener, la sabiduría que debemos desarrollar para la multiplicación. En este orden de ideas, la semana pasada el Señor nos mostraba cómo Él muestra su poder a aquellos que quieren servirle. ¿Ok? Esto lo veíamos a través de la historia de José cuando sus hermanos intentan matarle, siendo que su padre, ¿verdad?, lo había enviado a buscarlos. ¿Ok? Y esta es una muestra de cómo el Señor nos envía a buscar a nuestros hermanos. La Biblia habla de que un hermano es aquel que hace la voluntad del Padre, en Mateo 12:50. ¿Ok? Y cuando nosotros le vamos a servir al Señor, lo que Él busca es que vayamos por nuestros hermanos. La Biblia muestra que todos los hermanos de José eran pastores de ovejas y estaban apacentando ovejas. Eso quiere decir que le estaban dando de comer a las ovejas. Y eso implica, o sí, indica y significa que José, la casa de José, tiene la sabiduría para ir en búsqueda de esos pastores, de esos líderes que están apacentando ovejas. La oveja es alguien que escucha la voz del pastor, que quiere escuchar la voz del pastor. Más que todo, la voz del pastor. Si viene a través de su propio pastor, pues entonces ahí está escuchando la voz del pastor. Pero sobre todo está buscando la voz de su pastor, de Jesucristo. Ahora, el asunto es que cuando José es enviado a buscar a sus hermanos que están apacentando ovejas, ellos lo quieren matar. Y entonces aparece Rubén, el primogénito de todos los hijos de Jacob. Y Rubén no es otra cosa más que una representación del espíritu de poder. Rubén fue bendecido por su propio padre con poder. La Biblia dice en Génesis 49, 22, Génesis 49, no 22, sino 3 y 4, Génesis 49, 3 y 4, cómo el Señor, a ver, alguien me puede poner, por favor, en los de Guillermo de pantallas, Génesis 49, 3, por ejemplo, aquí lo tenemos ya. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Él representa el espíritu de poder. ¿Ok? Y porque en José había un verdadero hijo, lo defiende y evita que sus hermanos lo maten. Así lo que entendimos la semana pasada es que cuando hay una persona, fíjese bien, que está sirviéndole al Señor, donde quiera que está, el espíritu de poder estará ahí para defenderle, para cuidarle, para protegerle, y que él pueda desarrollar lo que se llama vida. Es decir, que la muerte no venga sobre él y destruya el propósito de Dios en su vida. Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Hoy vamos a continuar hablando acerca del espíritu de poder. ¿Ok? Y para ello, primero vamos a orar, por favor. Le invito a que ahí incline su rostro en casa. Por favor, ya no atienda nada de cosas a su alrededor. Vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Y oremos juntos y digámosle: Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Permítenos entenderla. Danos tu voz con claridad, de manera directa y precisa, de manera tal que podamos entenderla, Señor. Muéstranos cuál es tu propósito a través de esta enseñanza el día de hoy. Para ello, Señor, establecemos la paz. Y la establecemos con el
propósito de que haya fruto de esta enseñanza y aún se desarrolle el fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Oramos porque tu voz siempre nos esté guiando a toda verdad y que esa verdad transforme nuestro ser, transforme nuestro espíritu. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, entonces le decía que vamos a hablar hoy acerca del espíritu de poder también. El mensaje se llama de esta manera, por favor: poder que perfecciona el camino. Así se llama. Poder que perfecciona el camino. Y ahorita usted se va a dar cuenta por qué se llama de esta manera. Poder que perfecciona el camino. Bien, mire, con el antecedente dado, quiero llevarle a lo siguiente, por favor. Esta mañana desperté y me había dormido muy tarde, en la madrugada estudiando, repasando ideas, ordenándolas, y desperté no muy temprano, pero al despertar me despertaron con una noticia. Y la noticia es que en todo el área de aquí de la congregación, en toda esta colonia que se llama la Antonio Toledo Corro, no había luz. Y yo estaba repasando el mensaje con toda paz, e imagínense que me dicen: no hay luz en la colonia donde está la congregación. Y yo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? De repente me pegué un susto y comencé a pensar: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Luego me dijeron otro mensaje, otra noticia. Hay una persona, cuando menos aquí, que trabaja directamente en las áreas de cableados y todo eso en la Comisión Federal de Electricidad, en las calles, y le hablaron a esa persona habló también a la CFE con sus amigos que andan de guardia, ¿verdad?, revisando todas las cosas en las calles. Pero los amigos le dijeron que no se preocupara, que en unos 20, 30 minutos iba a haber luz. Y bueno, eso ya me hizo descansar. Aquí a 2 cuadras, ya llegando aquí a la congregación, nos dimos cuenta que hubo un accidente. Alguien que no se quedó en casa en la madrugada fue y se estrelló con un poste de la luz, lo tumbó y dejó sin luz a todo este barrio de la ciudad. ¿Ok? Yo creo que a ese le deberían de poner una multa triple. ¿Ok? Triple, cuando menos. Y triple porque no se anda quedando en la casa, por eso sobre todo. ¿Ok? Ahora, el asunto es que esto me hizo pensar mucho, fíjense bien, en lo que vamos a compartir hoy. Vamos a hablar del poder otra vez. Nos estamos metiendo un poquito más en estudiar este espíritu de poder. ¿Ok? Y me está acordando, le decía a mi esposa, que cuando en Estados Unidos en el inglés, usted conecta un aparato y no hay luz, en inglés se utiliza decir there's no power, o sea, no hay poder. Yo le dije: qué curioso, Jael, hoy vamos a hablar de poder y no hay power en la iglesia. No hay power en la congregación. Y mire, nada sucede por casualidad. Nada. Estoy seguro que esto es algo que Dios permitió como para llamarnos la atención, lo que implica el poder, lo que significa el poder, la importancia del poder. ¿Ok? Si no hay poder, no estuviéramos transmitiendo aquí. De hecho, cuando me dieron la noticia, yo pensé: pues que se traigan Moisés, todo el equipo, una cámara, 2, y aquí en la sala de la casa, dije yo, sin alabanza ni nada. Pero vamos a tener servicio. ¿Cómo que no vamos a tener servicio? Claro que vamos a tener servicio. Y yo dije: pues aquí sentado en la sala,
les explico el tema a todo el mundo. Eso pensé yo. Pero gracias a Dios a que Rodo, quien trabaja en esta área en la Comisión Federal de Electricidad, utilizó ahí sus contactos y rápido nos dijo qué estaba pasando y cuánto tiempo se iba a tomar la restauración del poder. ¿Ok? Entonces, creo que el Señor quiere que hoy hablemos acerca de este tema, definitivamente, porque quiere el Señor mostrar su poder a su pueblo. Entramos en materia. Fíjese bien, ya tienen la Biblia en la mano, porque la va a utilizar, le va a salir también ahí en las pantallas, ¿verdad? Los versículos. Quiero llevarle primero a estos dos versículos que van a salir en una sola pantalla. Proverbios 8:12, Proverbios 8:14. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Proverbios 8:12 y Proverbios 8:14. Bueno, mi idea era que los dos salieran en una sola pantalla, pero me los pusieron en dos. ¿Ok? Observe esto, dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. En Proverbios 8 se habla mucho de la sabiduría. Aquí está diciendo: yo, la sabiduría, habito con la cordura, no con la gordura, con la cordura, ¿ok? Y hallo la ciencia de los consejos, dice. Ahora nos brincamos al 14 y el 14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Ok? Ahora, le he puesto ahí, los paréntesis son nuestros, ¿verdad? O sea, el 1, 2, 3 y 4, por lo siguiente. Porque en este versículo se nos está dando, fíjese bien, lo que es la cuadratura de la sabiduría. Es decir, la sabiduría tiene 4 operaciones principales. Número 1, el consejo. 2, el buen juicio. 3, la inteligencia. 4, el poder. La sabiduría tiene 4 operaciones: consejo, buen juicio, inteligencia y poder. Ahora, quiero que observe que en el versículo 12 dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura, dice. Luego en el 14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Luego dice: yo soy la inteligencia, mío es el poder. Escúcheme, quien está hablando realmente no es la sabiduría propiamente. ¿Me pueden regresar al verso 12? Dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. Mire, el que está hablando es el yo, y ese yo se refiere a la persona de nuestro Dios, ¿ok? Inspirando la palabra. Pero dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. Es decir, que Dios hace participar en este relato, digámoslo así, a la sabiduría. La está haciendo partícipe del relato. ¿Ok? Luego más tarde se ve yo soy. Usted está viendo que está hablando de Dios, está hablando del yo soy también. A este momento, muchísimos de los que nos estamos viendo, sabemos que yo soy es un espíritu de la deidad de altísima jerarquía, el que opera los envíos a la tierra. ¿Ok? Vamos a decirlo así: el que supervisa, organiza los envíos a la tierra. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se está mostrando no es tanto que la sabiduría hable, sino que a la sabiduría se le está dando participación. Dios le está dando participación al espíritu de sabiduría. ¿Ok? Ahora, yendo al verso 14 otra vez, dice el verso 14: conmigo está, es decir, en la sabiduría, está el consejo, el buen juicio, la inteligencia y el poder. Esas 4 cosas están con él, con ella, perdón. ¿Ok? Ya le dije, estas
marcan la cuadratura de la sabiduría. Ahora, fíjese en esto. Es bien importante. Esto quiere decir que el poder depende de la sabiduría. Es decir, el poder emana de la sabiduría. Pero hay algo muy importante que necesitamos tomar en cuenta y está presente en el verso 12. Dice el verso 12, otra vez: yo, la sabiduría, habito con la cordura, dice. Habito con la cordura. Así dice la Escritura. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Nos está mostrando que la sabiduría nos lleva, fíjese bien, a desarrollar a alguien que en la Escritura se le llama cuerdo. Y cuando hay un cuerdo, entonces en ese cuerdo opera toda la cuadratura de la sabiduría. Eso es lo que nos está mostrando. Es decir, la sabiduría hace que se desarrolle un cuerdo. Y cuando hay un cuerdo, entonces Dios hace que todas las operaciones de la sabiduría residan en el cuerdo. Es decir, se manifiesten en el cuerdo. De tal manera, fíjese bien, que se necesita primero buscar la sabiduría para desarrollar la persona de un cuerdo, hablando escrituralmente, ¿verdad? Para que en todo caso el poder resida en el cuerdo. Eso es lo que quiero decirle. Espero que le quede muy claro. ¿Ok? Ahora, quiero mostrarle algo más. Le estoy hablando de el cuerdo, pero ¿quién es el cuerdo en la Escritura? Tenemos una pantalla que nos habla acerca de esto. Vamos a apoyarnos en varias pantallas, ¿ok? Hoy, para que mantengas, no sé si el teléfono o lo que sea, o se apure a escribir, ¿verdad? Le daremos un tiempecito, porque estamos diciendo que la sabiduría desarrolla un cuerdo, y en el cuerdo se manifiestan estas 4 operaciones de la sabiduría, entre las cuales está el poder. Como hoy vamos a hablar del poder específicamente, entonces fíjese bien, el asunto es que definitivamente no nos vamos a dirigir a las otras 3 operaciones de la sabiduría, sino específicamente a la del poder. ¿Qué es la cordura en todo caso? La cordura es estar en el centro de la voluntad de Dios. La cordura es ser centrado o estar centrado y equilibrado en el objetivo de ir a la perfección, fuera de todo deseo de la carne y del mundo, sin desviarse a derecha o izquierda. Más abajito viene otro enunciado. Lo negro es lo más importante. ¿Qué es la cordura? ¿Ok? Estar centrado en la voluntad de Dios, equilibrado en el objetivo de ir hasta la perfección, de caminar todo ese camino hasta la perfección sin desviarse a izquierda o a derecha. ¿Ok? Fuera de todo deseo carnal o del mundo. Eso es la cordura. ¿Ok? Ahora, esto implica, fíjese bien, que el cuerdo tiene que desarrollar un camino hasta llegar a la perfección. ¿Ok? Tiene que recorrer un camino sin desviarse, sin dejarse mover por deseos carnales o del mundo, hasta llegar a la perfección. Esto es el cuerdo. Por lo tanto, en este momento entra, ¿verdad?, o se involucra a un camino. El cuerdo es el que va directo hacia el objetivo. Está totalmente equilibrado. Equilibrado es decir, camina derechito, derechito, derechito hacia el objetivo. No permite que nada lo desvíe. Por eso Pablo decía en Hechos 20:24, yo de nada hago caso, con tal de que acabe mi carrera con gozo, dice. Es decir, no voy a permitir que algo me jale a la izquierda, que algo me jale a la derecha. Eso hace que Pablo fuese una persona cuerda. Ahora, fíjese bien,
en esta misma diapositiva, le estamos mostrando algo. Dice, la cordura no encaja en la mente del hombre natural. Dice, no se puede ser cuerdo a los dos lados. Es decir, el cuerdo en el Señor, ahí dice, es loco allá, es loco en el mundo. Por eso Pablo le decían que estaba loco. ¿Por qué? Porque en el mundo, fíjese bien, o para los del mundo, el cuerdo acá es un loco, está loco. Ese es el asunto. Por eso no se puede ser cuerdo en los dos lados, es decir, cuerdo en el Señor y cuerdo en el mundo. Allá puede haber cuerdo, sí, ¿ok? Pero el cuerdo de allá no significa que sea cuerdo acá, ¿ok? El asunto es que al cuerdo lo tildan de loco. Por eso Pablo en la Escritura varias veces muestra, ¿verdad?, acerca o habla acerca de esta locura, ¿ok? ¿De qué manera el cuerdo es un loco en el mundo? Bueno, muy sencillo. Imagínense que el Señor le dice, ¿sabes qué? Un día me acuerdo, me dio un nombre y me dijo, ve a buscar a este hombre, Johnny Quintero, ahí en tu congregación lo conoce. Me dio un nombre y le dije a Johnny, oye Johnny, ¿tú conoces a este hombre? El Señor me dijo que lo conoces. Sí, me dijo, yo lo conozco. Es fulano de tal. Lo comencé a buscar en las redes. Resulta que vivía en Mexicali. Y Dios me envió, fíjese bien, nada más a ir a darle un mensaje. Y fui hasta Mexicali, agarré un avión y todo, viajé a Tijuana, luego bajé a Mexicali en camión, llegué a Mexicali, fui y lo busqué, ¿ok? Nada más para darle un mensaje y decirle, ¿sabes qué? El Señor te manda a decir esto. Imagínese, si yo se lo digo a todo el mundo eso en la calle, me dice, usted está loco. Eso es para que usted se dé una idea, ¿verdad?, de qué es un cuerdo. Aquel que quiere buscar hacer la voluntad de Dios solamente. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, le decía, al cuerdo para llegar a su objetivo implica que tiene que recorrer un camino. ¿Ok? Ahora, el asunto es el siguiente, fíjese bien. Si el cuerdo tiene que recorrer un camino para llegar precisamente a su objetivo, ¿ok? Aquí hay un problema. No sé, espero que me hayan puesto en una sola pantalla los dos versos, pero si no, pues ni modo. Vamos a ver estos dos versos. Proverbios 16:2. Sí me los pusieron en una sola, qué bueno. Proverbios 21:2. Vean lo que dicen estos dos versos. Todos los caminos del hombre, dice, son limpios en su propia opinión. Luego dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Ok? Fíjese bien. Desde ahorita quiero presentar algo para que no se me confunda. Aquí estamos hablando de caminos del hombre. ¿Ya lo vio? No estamos hablando del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Estamos hablando de caminos del hombre. Es decir, el cuerdo es el que tiene que recorrer un camino hasta llegar a esa perfección, hasta llegar a esa meta. No se aparta ni a derecha ni a izquierda. Es un hombre buscando al Señor, ¿verdad?, hasta tratar de llegar hasta su meta. Pero el problema es lo siguiente. Todos los caminos, todos, no dice alguno, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todavía el verso dice más, pero lo hemos dejado ahí con puntos suspensivos. Luego en el 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Es decir, en su propia opinión, el camino del hombre es limpio y es recto. Pero en la propia opinión del hombre. Pero, ¿cuál es la opinión de Dios en todo caso? ¿Sabe por qué este verso nos dice así? Porque para Dios los caminos del hombre que para Él son limpios y rectos, en realidad están torcidos, están chuecos. Entonces, ¿cómo un cuerdo puede ir directito o ser cuerdo, equilibradito hasta llegar hasta su objetivo? Ese es el asunto.
si el hombre, todos sus caminos en realidad están torcidos? ¿Ok? Entonces, fíjese bien, aquí es donde entra algo muy interesante. Espero que me esté entendiendo. Estoy tratando de explicarlo así con palitos y bolitas. ¿Ok? Se necesita que el cuerdo llegue a una meta. Quiere ser equilibradito, sin desviarse. ¿Ok? Esto implica un camino que hay que recorrer. ¿Ok? Pero los caminos del hombre son torcidos para Dios. Ahora, aquí es donde entra lo interesante. Fíjese bien, le voy a presentar otro par de versos. Un verso es Segunda de Samuel 22:33 y otro es, ahí están, Salmos 18:32. Segunda de Samuel 22:33 y el Salmo 18:32. Vea esto, ¿qué dice? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, dice. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Luego dice, Dios es el que me ciñe de poder en el otro y quien hace perfecto mi camino. Le recuerdo, no está hablando de Jesús como camino, está hablando del camino del hombre, porque dice mi camino. En ambos versos dice mi camino, ¿ok? No dice el camino, sino mi camino, es decir, el camino del hombre. Ahora, vean lo siguiente. Tomemos el verso del Salmo 18:32 que dice, Dios es el que me ciñe de poder. En un canto, ¿verdad?, que se hizo famosísimo como unos 20 años atrás, no sé cuánto, que decía, al que me ciñe de poder, etcétera. ¿Ok? No lo canto, sino todos van a salir corriendo de la programación. ¿Ok? O más bien, sí lo canto para que los de la alabanza me llamen a cantar. ¿Ok? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, dice. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el poder perfecciona el camino. Y porque el poder, en el verso de arriba, llamado fuerza, despeja mi camino. Fuerza, primer verso, es igual a poder. Segundo verso. De hecho, el Salmo 18:32 está tomado del de Samuel 22:33. Fuerza y poder vienen a ser lo mismo. ¿No es el poder una fuerza? Sí lo es. ¿Ok? Entonces, aquí en estos dos versos está diciendo que el poder perfecciona o despeja mi camino. Es decir, si el camino del hombre es torcido, por eso se necesita el poder de Dios para que se enderece ese camino, para que se despeje ese camino, para que se perfeccione ese camino, para que se limpie ese camino, porque el cuerdo quiere llegar a una meta, a un objetivo. ¿Ok? Y no quiere desviarse ni a derecha ni a izquierda, quiere estar en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el cuerdo. Entonces el cuerdo necesita del poder. Por eso es que ahora podemos entender por qué dice que la sabiduría habita con la cordura y luego en la cordura o al que es cuerdo se le entrega el consejo, el buen juicio, la inteligencia y el poder. Estas cuatro cosas. ¿Estamos entendiendo todos? Espero que sí. Esta frase la utilizo mucho cuando estamos aquí en la congregación con toda la gente, ¿verdad? Pero ahora como casi no hay gente, pues espero, yo mismo me respondo, espero que sí. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, es por eso que aquí entra en operación el poder. Resumiendo, el poder se necesita para limpiar, enderezar, perfeccionar, despejar ese camino que el cuerdo tiene que recorrer hasta su meta. Para eso sirve el poder. Ahora, lo vemos dos veces el mismo versículo, como quien dice. ¿Por qué dos veces? Esto habla de la importancia que reside en entender esto.
Es sumamente importante. Si yo quiero llegar a la meta, fíjese bien, y mis caminos son torcidos, el Espíritu de poder se encarga de enderezarlos, de perfeccionarlos, de despejarme el camino, de limpiarme el camino. Imagínese José queriendo llegar a esa meta, sus hermanos queriendo matarlo. Entonces entra en operación el Espíritu de poder y le despeja el camino. Es decir, no permite que lo maten. ¿Estamos entendiendo? Ese es el asunto. Ese es el Espíritu de poder. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Quiero mostrarle otro par de versos. Veamos lo que dice la Escritura en Primera de Crónicas 16:11, y ahí está el otro, Salmo 105:4. Primera de Crónicas 16:11 y Salmo 105:4. Observe esto. Dice: buscad a Jehová y su poder. Los dos versos empiezan de la misma manera. Buscad a Jehová y su poder. Luego dice, de la misma manera, poco diferente nada más uno del otro, pero indican lo mismo: buscad su rostro continuamente. Y luego dice: buscad siempre su rostro, que es lo mismo que continuamente. Esto nos está mostrando algo. Hay una orden aquí: buscad a Jehová y su poder. Bueno, establezcámonos en la mente de un cuerdo por un momento. Y el cuerdo quiere llegar a esa meta, pero necesita del poder para que le limpie, le despeje, le perfeccione el camino, le enderece el camino, porque los caminos del hombre son torcidos. Entonces, fíjese bien, por eso es que la Escritura también nos dice: buscad a Jehová y su poder. Es decir, yo necesito buscar al Señor para que en todo caso Él me otorgue su poder, para que se me enderece el camino con este poder. ¿Ok? Pero usted y yo ya aprendimos que para encontrar ese poder se necesita primero, fíjese bien, buscar la sabiduría. Que la sabiduría nos lleve a esa cordura y que entonces las operaciones de la sabiduría, entre ellas el poder, se manifiesta en nuestras vidas. Por eso dice: buscad a Jehová y su poder. Ahora, en la segunda parte dice: buscad siempre su rostro. Estos dos versos claramente muestran dos partes. ¿Ok? Fíjese bien, para compaginar con lo que estamos explicando, quiero empezar hablando de la segunda parte, la que dice: buscad siempre su rostro, o buscad su rostro continuamente. Veamos lo que dice el Salmo 27:8, y luego me ponen otra vez esta diapositiva. Salmos 27:8. Dice la Escritura, debe estar también entre las pantallas que les entregué. Salmos 27:8, dice la Escritura: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Dice: mi corazón, mi espíritu ha dicho de ti, Señor, buscad mi rostro. Es decir, hay una voz dentro de nosotros diciendo: busca el rostro de Dios. ¿Ok? Busca el rostro de Dios. Luego dice: tu rostro buscaré. Ahí está el obediente que escucha a la voz de su interior. Le repito, a la voz de su espíritu. ¿Ok? Porque dice: mi corazón ha dicho de ti. De adentro sale una voz: vamos a buscar el rostro de Dios. ¿Ok? Y entonces el salmista contesta: tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué implica o qué significa buscar el rostro de Dios? Mire, buscar el rostro de Dios significa lo siguiente: cuando el cuerdo va caminando o recorriendo su camino para llegar a esa perfección, lo hace porque una vez llegada a la meta quiere presentarse al Señor
y ver al Señor, ver su rostro. Eso significa. Buscar su rostro debe ser entonces, fíjese bien, la meta más preciada para el hombre de Dios, para el hombre mismo. Buscar el rostro en realidad viene a ser el galardón que vamos a recibir por haber alcanzado esa meta. Es decir, un día usted y yo, por haber alcanzado esa meta de perfección, vamos a tener un premio, un galardón. ¿Cuál va a ser el premio? El premio va a ser, fíjese bien, que veremos el rostro de Dios. Ese es el premio. Por lo tanto, para mí es lo más preciado. No separarme, no desviarme de la meta, siempre mantenerme equilibrado, justo, derechito, cuerdo, pues, con el objetivo de alcanzar esa meta de perfección y que en todo caso se me dé el galardón de ver el rostro de Dios. Ese es el asunto. Por eso es que la Escritura dice: buscad su poder, porque antes de buscar el rostro. ¿Por qué? Porque el poder me va a llevar a perfeccionar el camino de tal manera que termine bien mi camino, y entonces el premio va a ser el galardón, que es buscar el rostro. Cuando yo estoy buscando el poder, es porque en realidad debo entender que estoy buscando su rostro. Eso es lo que quiere decir este verso. Entonces, aquí el versículo nos está mostrando que usted y yo necesitamos buscar el rostro de Dios, el cual va a ser nuestro galardón, pero para ello hay que buscar el poder. Ahora, ya le dije que el poder, se lo repito una y otra vez, viene a través de la sabiduría que nos hace cuerdos, y la cordura va a llegar al poder. Ahora, el asunto es el siguiente. En este tiempo, mis amados, el hombre lo que menos hace es buscar. Ese es un grave problema. Quiere todo facilito. No quiere buscar, no quiere escudriñar. Ese es un grave problema. No quiere invertir tiempo en investigar. Quiere mejor trabajar, tener el dinero para comprar algo y comprárselo sin necesidad de estar buscando, sino ya hecho. Esa es la cultura que el hombre está desarrollando, cada vez menos búsqueda y todo más hecho, entregado en las manos. Así encontramos muchísima gente que aquí quiere al Señor, quiere entender al Señor, pero no vaya a ser que usted sea uno de ellos. Quiere que se le entregue todo en las manos, no investiga, no escudriña. La Escritura viene a ser como un rompecabezas, mis amados, que bajo la voz de Dios se va dirigiendo, o nos va dirigiendo para ir armando el rompecabezas. ¿Ok? Y es maravilloso hacer engranar las piezas y darnos cuenta de verdades que Dios tiene escondidas para sus hijos, para los que le buscamos. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, todo esto nos muestra que necesitamos buscar ese poder. No hay nada de malo en buscarlo. El problema es que el poder muchas veces, la mayoría de las veces, se ha tomado como simplemente poder para hacer milagros. ¿Ok? Y la gente busca el poder para hacer milagros. Lo busca donde sea, muchísimas veces, en las posiciones más fáciles, muy seguido. Pero el Señor está diciendo: busquen el poder para alcanzar la meta y que en todo caso puedan ver mi rostro. La Escritura dice en 1 Juan 3:2 de esta manera. 1 Juan 3:2. Vea esto. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él
es. Ahí Juan está mostrando que un día, fíjese bien, la semejanza con Dios se nos va a ser dada y le veremos tal como Él es. Para ello hay que desarrollar primero una imagen. Acuérdese que la Escritura nos muestra que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Observe que en este verso Juan está diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos, ¿qué dice? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, cuando le veamos, cuando veamos su rostro, ya seremos semejantes a Él. Pero le recuerdo que antes de ser semejantes, primero fuimos hechos a imagen de Él. Cuando estemos allá, será en espíritu, será a su semejanza, pero mientras estemos aquí, usted y yo estamos o debemos desarrollar la imagen. La imagen se desarrolla en la tierra y la semejanza se dará en el cielo, en espíritu. El Señor toma nuestro espíritu y se lo lleva con Él, y seremos semejantes a Él, y entonces le veremos tal cual es Él. Observe, le acabo de decir que la imagen se desarrolla aquí en la tierra. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Mire, primero vayamos a esto. Romanos 8, 28. No, 29, perdón. Romanos 8, 29. Vea esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Ahí no dice que conforme a la imagen y semejanza. Ahí nada más dice conforme a la ¿qué? Imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego el 30 dice, nomás por darle un seguimiento: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, etcétera. Lo que quiero mostrarles es que es en la tierra donde desarrollamos la imagen, y cuando estemos con Él seremos semejantes a Él, y entonces le veremos tal cual es Él, o tal como es Él. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando esto? Porque fíjese bien, quiero meterme ahora en esta parte. Un día Jesús le dijo a sus discípulos esto: no se le olvide, la imagen se desarrolla aquí, la semejanza se nos dará en el cielo. ¿Ok? Un día Jesús le dijo a sus discípulos, ya partiendo al cielo, lo que dice en Hechos 1:8. Dice Hechos 1:8 de esta manera: pero recibiréis ¿qué? Poder. Yo todavía sigo esperando que todos me contesten como si estuviera lleno aquí, ¿verdad? Pero no es así. Ya pronto, falta muy poquito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? ¿Me seréis qué? Testigos. Los de aquí también están contestando ya. Entonces el poder es para ser testigos. Y luego dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que esa cordura me ha de llevar por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo ese camino del hombre, ¿verdad? En todo ese camino me ayudará el poder a perfeccionarme, a despejarme el camino, a limpiarme el camino. ¿Ok? Caminos del hombre que están torcidos. ¿Ok? Le repito, no se refiere al camino en cuanto a Jesús, se refiere al camino del hombre. ¿Ok? Ahora, dice que el Espíritu Santo traerá el poder. Le recuerdo algo.
Tomen la cita si gusta. Hechos 10:44, Hechos 11:15, nos muestran que el Espíritu Santo llega y sella cuando alguien ha conocido la verdad, cuando ha entendido todo el mensaje de salvación. Hechos 10:44, Hechos 11:15. No vamos a ir hoy a ellos. Aunque lo hayan puesto ahorita en pantalla, no me voy a introducir en eso. ¿Ok? Ahora, cuando el Espíritu Santo llega y sella nuestras vidas, ¿ok?, es porque alguien ya entendió el mensaje de salvación. Y entonces el Señor le muestra el poder, dice Hechos 1:8. ¿Y por qué le muestra el poder? Bueno, es porque ya llegó a la verdad, el Espíritu Santo le sella como hijo, y entonces se necesita el poder para ir recorriendo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento, ¿verdad?, también habrá caminado hasta perfección y puede ser luego trasladado a la semejanza para verle tal como Él es. Es decir, para ver su rostro. ¿Ok? Entonces por eso es que Jesús dijo, recibiréis poder. Ahora, le estaba diciendo esto por lo siguiente. Además de lo que ya expliqué, fíjese bien, vayamos a una serie de circunstancias históricas. Cuando Jesús le dice a sus discípulos esto de Hechos 1:8, Él ya está partiendo al cielo. Pero antes de partir al cielo han sucedido estas cosas. Veamos lo que dice Mateo 26:73. Les recuerdo, el poder es para ser testigos en todo un caminar hasta lo último de la tierra. ¿Ok? El poder es para ser testigos hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor nos da su poder para recorrer un camino del hombre, ¿verdad?, que le lleve hasta esa perfección. Ahora, dice 26:73 de Mateo de esta manera: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hay algo que sucede en el discipulado y es precioso. Si usted es de aquellos que se llevaban diciendo majaderías, groserías, bobadas y otras cosas, perdónenme lo de bobadas, ¿ok? Cuando uno es discipulado, va adquiriendo el lenguaje de la Escritura, el lenguaje del Señor. Es decir, por ejemplo, tú entiendes qué significa hacer y lo metes en tu lenguaje. Tú entiendes qué significa la fe y lo metes en tu lenguaje. Tú vas sintiendo el valor de las palabras, ¿verdad?, ya sea parabólicas o de las frases que el Señor nos está haciendo entender, y uno mismo lo va adquiriendo y lo va metiendo en su lenguaje. Eso pasó en la vida de Pedro. Dice, aún tu manera de hablar te descubre. Ahora, en ese momento, mire, le recuerdo otra vez, el poder es para ser testigos hasta lo último de la tierra. En este momento Pedro se está mostrando como un testigo, pero un testigo que lo es en ese momento solo exteriormente. ¿Y por qué le digo solo exteriormente? Mire, vayamos al verso 75. ¿Qué pasa? Sus palabras están indicando que Él es testigo, que Él testifica, que Él da testimonio de lo que Jesús está haciendo en su vida. Pero ve al verso 75, 2 versos después. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. ¿Qué había pasado en el 74? Veamos el 74. Y dice el 74 así: entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo.
Escúcheme, sus palabras delataban que eran un testigo, pero solo sus palabras. Su interior todavía no. Exteriormente un testigo, interiormente no. ¿Quién es un testigo? ¿Quién es un verdadero testigo? Tenemos una diapositiva ahí, por favor, que nos habla de quién es un testigo. Este es un testigo. Aquel que en todo su ser se ve la imagen de Dios. Aquel que de dentro hacia afuera proyecta la imagen de Dios. En ese momento Pedro no proyectó la imagen de Dios más que externamente, pero internamente no. El testigo es aquel que en todo su ser se ve la imagen de Dios. Esa es la cual tenemos que trabajar aquí en la tierra, para que en todo caso se nos otorgue la semejanza cuando estemos con Él y podamos ver su rostro. ¿Ok? Ahora, con todo, quiero decirle algo. Mire, cuando Pedro niega a Jesús, ya había salido el diablo de entre ellos, dentro de la compañía de Jesús. Es decir, Judas ya se había ido. Y a pesar de que el diablo ya había salido o Judas se había ido, con todo, él no pudo ser un testigo verdadero. Ese que desde dentro proyecta la imagen de Dios. Ahora, con todo, quiero decirle lo siguiente. Ahí se fue mostrando el espíritu de poder, en el sentido de que cuando fueron a la cruz, los discípulos, a pesar de haber abandonado a Jesús, a pesar de haberlo negado, ahí estaban todos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién los llevó? Posiblemente 10 minutos de luz todavía. Van a cortarse otra vez. ¿Y cuánto tiempo? Como tenemos de 10 a 15 minutos. Pero luego, ¿cuánto tiempo lo van a cortar? No sé, me van a dar todo el rato. Háblale a Robert, por favor. Bueno, me están avisando que en un momento van a cortar la luz. No sé por cuánto tiempo. El problema es que yo no alcanzo en 10 minutos a terminar el mensaje. Por más que quiera. ¿Ok? Bueno, el asunto es que el testigo, fíjese bien, es aquel que en todo su ser se ve la imagen de Dios. Y entonces, fíjese bien, Pedro no pudo ser un testigo verdadero en ese momento, pero después estaban todos a los pies de la cruz cuando Jesús fue crucificado. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu de poder operó en ellos para llevarlos, ¿verdad?, a un arrepentimiento y despejarles su camino, perfeccionarlos. Estuvieron en la cruz, con todo, el poder no había venido sobre ellos, porque es hasta después de la cruz, cuando ya Jesús se va, al término de 40 días, que Jesús les dice, va a venir el poder. Todavía se va Jesús, pasan otros 10 días, son 50, están en el aposento alto y viene el Espíritu Santo y viene después de ello el poder. Ahora, quiero que vea algo muy interesante. Tiempo después, Pedro, el que negó a Jesús y no pudo ser un testigo verdadero, simplemente pasa por un lugar y con su pura sombra sanan los enfermos. ¿Qué significa esto? Que el poder había llegado. Y ahora sí es un testigo verdadero, en el sentido de que desde dentro el poder emana hacia afuera. Y no solamente un testigo aparente, por fuera, de boca, de palabra, sino un poder que sin siquiera hablar hacía que las personas sanaran. Eso hace el espíritu de poder, hace que el exterior se sujete al interior. Eso es lo que hace, que el exterior se sujete al interior. Ahora,
Todo esto, fíjese bien, se lo estoy mostrando porque el Señor lo que necesita es testigos. Testigos que vayan por ese camino hasta lo último de la tierra con ese poder, pero no con un poder superficial, con un poder aparente, con un poder solamente de palabras, sino un poder que nace desde adentro, que está en el interior, que emana del interior y sale hacia afuera. Ese es un testigo verdadero que realmente está mostrando, como dice en la pantalla que se le está enseñando, ¿verdad? En su televisión o teléfono. Es aquel que en todo su ser se ve la imagen de Dios. Eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo. Por eso el interés de que enseñarnos cómo debemos buscar el poder y para qué debemos buscar el poder. Espero que esto también todavía nos alcance para decirle lo siguiente. Vamos a otra etapa de la enseñanza. ¿Quién es el que provee el poder? ¿Quién es el que provee el poder? Hay una enseñanza dentro de esto. Mire, le van a mostrar una pantalla. Ahí está. La pantalla dice, ¿quién es el que provee el poder? Hay varias citas ahí. Porque por un lado, se nos muestra que en Hechos 1:8, el Espíritu Santo traerá el poder. En Proverbios 8:12 y 14, que fue lo que vimos también al principio de esta plática, se nos muestra que Dios habla de la sabiduría y esta del poder. Entonces la sabiduría también está hablando del poder. Luego vimos citas como la de Salmos 18:32 que dice que Dios nos ciñe de poder. Luego también tengo otra cita que se mencionó en la clase pasada, en el mensaje pasado del otro domingo, ¿verdad? En Juan 10, 17 y 18, donde dice que Jesús tiene poder para poner y para quitar la vida. Entonces, fíjese bien, aquí está presente Dios, el Espíritu Santo, la sabiduría, Jesús. La pregunta es, ¿quién es el que provee de poder? La respuesta es la siguiente: el Altísimo es la fuente de poder, pero participa todos estos de su poder, y le voy a decir por qué. Porque todos estos nos ayudan a perfeccionar nuestro camino. Es decir, el yo soy participa en nuestro camino, Jesús participa en nuestro camino, Dios participa en nuestro camino, la sabiduría participa en nuestro camino. Todos ellos participan en nuestro camino y por ello Dios hace partícipe a todos ellos del poder. Espero que le haya quedado muy claro. ¿Ok? Entonces, por un lado, Dios está mostrando que debemos buscar su poder. Este se le manifiesta al que es cuerdo y que ha buscado la sabiduría. El cuerdo es el que va derechito a una meta y no se pierde, no se desequilibra. Pero el hombre tiene, fíjese bien, problemas con su camino. Su camino está torcido o sus caminos son torcidos. Para eso es que Dios imparte su poder para despejarnos y perfeccionar nuestro camino. Y por eso se nos dice que busquemos su poder para buscar su rostro, porque una vez terminando ese camino en la perfección, al Señor le veremos tal cual es, en la semejanza. Mientras desarrollamos esta imagen en nuestro camino, el poder nos va ayudando para llegar hasta la meta. En Él participan tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, ¿ok? El yo soy, muchos participan en nuestro camino y a través de ellos Dios ministra su poder. Hasta aquí vamos en este momento. Espero que le haya quedado muy claro, porque entramos a una historia en la Escritura y vamos a ver hasta dónde llegamos. Váyase por favor a Lucas capítulo 8 a partir del verso 41. Esa es una historia, la única en la Escritura, fíjese bien, donde
dentro de una historia entra otra. Es decir, hay dos historias a la vez. ¿Por qué dos historias a la vez? Porque las dos están relacionadas. Porque una está entrelazada con la otra, o una está en el medio de la otra. Es decir, se empieza con una, luego empieza otra, se termina esa otra y vuelve a terminar la que se había empezado. ¿Por qué? Porque la que empezó no se puede llegar a entender su término si no se entiende la que está en medio. Eso es lo que quiere decir. Es decir, se empieza con una historia. ¿Cuál historia? La historia de Jairo y su hija. ¿Ok? Luego, esta historia deriva en otra historia, la de la mujer con flujo de sangre. Pero luego termina la historia de la mujer con flujo de sangre y se termina luego la historia de la hija de Jairo, ¿verdad? Esto es porque necesitamos entender qué significa la historia de la mujer de flujo de sangre para poder entender la historia de la hija de Jairo. Por eso es que está así. ¿Ok? Ahora, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Todavía no dice nada? Ok. Ojalá que se tarden hasta que termine. Pero no sé si eso sea mucho tardar. Bien, vamos a ir rápido. Mire, lo primero que quiero hablarles es esto. En una situación como la que estamos viviendo el día de hoy, usted y yo necesitamos entender más acerca de lo que es el poder. Yo espero que a través de esto usted y yo podamos valorar el poder de Dios. El poder de Dios no solamente es para hacer milagros, mi amado. Sí es para hacer milagros, pero sobre todo es para despejar y perfeccionar mi camino. Más importantemente. Ahora, dice la Escritura, 8:41 de Lucas. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Me pones el verso 42? Luego regresamos al 41. Dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Ya lo vio? Entonces, observe algo. Jairo es un varón, un principal de la sinagoga, un líder ministerial, como un pastor, por decirlo así. ¿Ok? Y entonces va detrás de Jesús. Nos vuelven a poner el verso 41. Y el verso 41 dice, se postra a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. El 42 dice, porque tenía una hija que se estaba muriendo. Pero quiero que ponga muy bien su atención en esto. ¿Qué es lo que quería él de Jesús? ¿Le rogaba qué? ¿Le rogaba qué? A ver, ¿le rogaba que sanase a su hija? Dice que le rogaba que entrase a su casa. Mire, aquí hay una verdad escondida tremenda. Este hombre necesitaba un milagro, pero era un principal de la sinagoga. Un hombre que tenía un conocimiento. Y él dijo, mi hija se está muriendo porque Dios no está en mi casa. Mi hija está enferma porque Dios no está en mi casa. Mi casa está en ruinas porque realmente Dios no está en mi casa. ¿Qué es lo que está buscando él? Está buscando primero a Jesús. Está buscando primero a la sabiduría, porque la sabiduría hace a un hombre cuerdo y la cordura hace que se manifieste el poder. Entonces él dijo, si tengo a Jesús en mi casa, si tengo la sabiduría en mi casa, esto va a llevarme a una cordura y entonces el poder se va a manifestar en mi casa y mi hija va a sanar. Ese es el asunto, mi amado. ¿Sabe por qué son tan raros los milagros? Por eso hasta se llaman milagros. Por raros. Porque suceden tan poco frecuentes.
Porque nos llevamos buscando el milagro, pero no buscamos a la sabiduría que nos lleva a la cordura para tener el poder. Ese es el problema. El Señor está buscando hijos que tengan conocimiento, porque sí quiere manifestar su poder. Sí lo quiere manifestar, pero por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, no se manifiesta el poder. Porque estamos buscando el poder en sí mismo, pero no buscamos a el transcurso, al proceso por el cual viene el poder. Mire, la Escritura nos muestra que ese hombre estaba postrándose a los pies de Jesús. ¿Por qué estaba postrándose a los pies de Jesús? Este era un líder ministerial con un mal proceder. Algo estaba mal en su vida. Y entonces viene y se rinde primero a los pies de Jesús y dice: perdóname, yo no estoy haciendo las cosas bien en mi casa, en mi vida. Resultado de eso es que en mi propia casa mi hija se está muriendo. Pero yo entiendo que si te vengo a buscar a ti la sabiduría, tú me vas a llevar a tener cordura. Eso me va a impedir que siga con los malos procederes. Me va a centrar en el camino, me va a centrar o me va a equilibrar en mi meta, me va a hacer cuerdo, y de esa manera va a venir el poder. Llega el poder y entonces sí, mi hija va a sanar. Espero que lo esté entendiendo. 15 minutos más para cortar. Ok, a ver qué tanto alcanzamos. Ahora vámonos al verso 42. Dice el verso 42: tenía una hija única, como de 12 años. Como de 12 años. Mire, usted y yo hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido del número 12, Maleri? Discipulado. Discipulado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se está muriendo? Por falta de discipulado. Porque no hay una formación. ¿Qué hace el discipulado? El discipulado nos lleva a ser cuerdos, precisamente. Eso es lo que hace. Es decir, el discipulado nos endereza, el discipulado nos forma, el discipulado perfecciona. Esa es la meta del discipulado. El discipulado es una supervisión continua sobre nuestras vidas para perfeccionarnos. Aquel que valora eso, aquel que quiere la meta, entonces dice: yo quiero ser discipulado. Dice: mientras iba la multitud, ¿qué? Le oprimía. Mientras iba la multitud le oprimía. ¿Qué quiere decir? La multitud está llena de opresión, está toda oprimida. La multitud ni siquiera se da cuenta que hay una niña muriéndose. La multitud ni siquiera se da cuenta que Jairo está ahí buscando al Señor, para que el Señor, con la sabiduría, ¿verdad?, le lleve a la cordura, y la cordura le lleve al poder y pueda sanar a su hija. Verso 43. Dice el verso 43. Por favor, ponme ese verso. Vea lo que dice la Escritura: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Eclesiastés 7:7. ¿Cómo estaba la multitud? Entontecida, oprimida. ¿Ok? ¿Cómo están las multitudes hoy? Entontecidas, oprimidas. ¿Cómo están las iglesias? Muriéndose, porque no hay discipulado. ¿Ok? Ahora, vámonos por favor al verso siguiente, 43. Dice el verso 43: ahora se nos fueron los... Ay, ya vino. Dice el verso 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Aquí empieza una historia en medio de otra. Es decir, no ha concluido la otra historia y empieza otra. La de la mujer de flujo de sangre, dice: padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Escúchame, mi amado. Una mujer que padece flujo de sangre
No lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero le doy las citas. Levítico 15, 19 y también 25. Levítico 15, 19 y 25 muestran que cuando una mujer tenía flujo de sangre bajo la ley de Moisés, era inmunda. Pero también el que lo tocara, lo que ella tocara o el que la tocara a ella, también era inmundo. Entonces, esta es la situación de esta mujer. Una mujer que padecía flujo de sangre, una mujer inmunda, desde hacía 12 años. ¿Cuánto tiempo ha estado sufriendo? 12 años. ¿Qué significa el número 12? Discipulado. Porque mucha gente, ¿verdad?, no encuentra la vida por falta de discipulado. Si una mujer dice, padece de flujo de sangre, mire, también la Escritura, aparte del pasaje que le acabo de mostrar, dice en Levítico 17, 11 y 14, Levítico 17, 11 y 14, que la vida de la carne está en la sangre. Si esa mujer está padeciendo de flujo de sangre, ¿qué quiere decir? Se le está yendo la vida. Ahora yo quiero decirle algo. El discipulado, en ese perfeccionamiento, nos lleva a la vida. Nos lleva a encontrarnos con nuestros ministerios y las operaciones de nuestros ministerios. Pero esta mujer no tiene nada. Esta es una iglesia que no tiene nada de eso, que está perdiendo la vida continuamente. Eso es lo que está mostrándonos. ¿Ok? Ahora dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Escúcheme. Quiero preguntarle una cosa. ¿En realidad el médico es el que sana? ¿En realidad el médico es el que sana o el que cura? No. El médico lo que hace es proveer lo necesario para nuestra sanidad. Eso hace un médico, mi amado. El médico no sana. El médico utiliza instrumentos y recursos que conoce para proveernos de sanidad. Entonces ella está buscando mal. Hay muchas personas que están buscando mal. Creen que los médicos les pueden sanar. No, no son los médicos. El médico provee lo necesario para sanarme. Hace unos días yo fui con el doctor. El Señor me mandó con el doctor. Y el doctor me sorprendió, porque me dijo exactamente esto. Me dijo, mire, el que sana va a ser usted, me dijo. Yo le voy a decir algunas cosas que usted debe de hacer para sanar. Pero en realidad, de acuerdo a lo que usted haga, es como usted va a sanar, me dijo. Órale. Pero hay muchos médicos que les gusta darse paquete y sobre todo que hacerse los importantes delante de los hombres, ¿verdad? Hay otros que no. En realidad el médico provee lo necesario para sanar. Déjenme decirle algo. El discipulado provee lo necesario para nuestra sanidad. 12 años gastados, invertidos, y no se había podido hacer nada. El discipulado provee para nuestra sanidad. Eso hace. Por eso es que nadie le ha podido curar a esta mujer. Vámonos al verso 44. ¿Qué dice el verso 44? Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Ok? Mire, el manto es una pieza de vestir que está encima realmente de la ropa. Un ejemplo lo podemos ver en Juan 13:4. ¿Qué dice Juan 13:4? Vea esto. Juan 13:4. Dice, Juan 13:4. Juan 13:4, Guillermo, córrele.
Juan, no Lucas. Paz. No pierdas la paz. Ya está. Se levantó de la cena y se quitó su manto, dice. Si se quitó el manto, no se quedó desnudo, mi amado. El manto es algo que está encima de la ropa. Ahora, el manto es una representación del poder. Volvemos a nuestro verso. El 44, ¿qué es? Creo que es. Se le acercó por detrás. ¿Y por qué se le acerca por detrás? Acuérdese lo que la ley dice. Ella es inmunda. Y va de una manera secreta y oculta. De hecho, el verso 47 dice que lo buscó de manera o de forma oculta, por detrás, y tocó el borde de su manto. Y dice, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Es decir, tuvo un acceso al poder. ¿Qué está haciendo esta mujer? Buscando, buscando, buscando. La Escritura dice, buscad su poder. Buscad su poder. Pero el problema es que el hombre no quiere buscar. Quiere todo en las manos y facilito. Ahora vamos a una segunda parte de nuestro mensaje hoy. Cuando el espíritu de poder opera para establecer la paz. Vamos al verso 45 y dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Escúchame, observe algo. Jesús no estaba ni oprimido ni apretado. Iba a decir aprietado. Conozco algunos prietos que me está recordando ahorita, ¿verdad? Pero si él estuviera oprimido o apretado, se hubiera quejado en alguna manera. No hay ninguna queja de Jesús ahí. Sin embargo, hay algo. Dice, ¿quién es el que me ha tocado? Observe que no dice, ¿quiénes me han tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Se refiere a una persona individual. Si él hubiera estado oprimido por toda la multitud, si hubiera sentido esa opresión como la multitud sentía, él no hubiera dicho esta pregunta, ¿quién es el que? Me hubiera dicho, ¿quiénes me han tocado? Pero él dice, ¿quién es el que me ha tocado? Esto quiere decir que inclusive los discípulos, fíjese bien, estaban oprimidos y apretados. ¿Ok? Ahora, quiero que vea también algo muy interesante. 2-3 versos adelante nos muestra que esta mujer lo toca y sana. De hecho, en el verso anterior ya lo vimos. La pregunta es, ninguno de ellos pudo hacer que saliera el poder de Jesús. Sin embargo, ella sí. Ninguno de ellos, a pesar de que estaban todos juntos ahí, pudo hacer que saliera poder de Jesús. Sin embargo, ella sí. Ahora, vayamos al verso siguiente, 46, por favor. Y dice el 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Entonces él está refiriéndose a una sola persona. En medio de una multitud, si él estuviera oprimido y apretado, no aprietado, ¿ok? Entonces él no hubiera sentido que alguno le ha tocado, hubiera dicho, muchos me han tocado. Pero dice, alguien me ha tocado. Y luego dice en la segunda parte, porque yo he conocido que ha salido, ¿qué? Poder de mí. Ahora, observe la expresión de Jesús. Dice, yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿De qué está hablando esto? De que Él es un verdadero testigo. Alguien que del interior refleja la imagen de Dios. Dice, ha salido poder de mí. Viene de adentro hacia afuera. Luego dice, yo he conocido. Al decir yo he conocido, ¿sabe por qué lo dice? Porque la sabiduría se lo ha mostrado. Les recuerdo, para que se manifieste el poder en un testigo, se necesita buscar la sabiduría. El discípulo es el que lo llevan a buscar la sabiduría. Con la sabiduría viene la cordura. Con la cordura
viene el poder. Por eso dice, yo he conocido que ha salido poder de mí. El Señor anda buscando estos testigos. 2 minutos, verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Mire, la mujer vio que no había quedado oculta. Eso quiere decir que lo buscó en lo oculto. La escritura dice en Mateo 6, versículo 4, verso 6, verso 18. Le repito, Mateo 6, versos 4, 6 y 18. Que todo aquel que le busque en lo secreto o en lo oculto, el Padre le va a recompensar en público, dice. Entonces todo aquel que busca la sabiduría, el Padre en público le va a mostrar su poder un día. Esa es una de las aplicaciones. Ahora dice también que vino temblando. Escúcheme, vino temblando no porque tuviese miedo. Rápidamente, búscame por favor Job capítulo 4 versos 14 y 15. Job capítulo 4 versos 14 y 15. Escúchame, no vino temblando porque tuviese miedo. Vino temblando por lo siguiente. Dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. 15. Dice el 15, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Sabe por qué estaba temblando? No por miedo. Estaba temblando porque el espíritu de poder se había manifestado en ella. Y todavía estaba temblando del efecto del espíritu de poder. Qué tremendo que ella también se convierte en un testigo y comienza a declarar delante de todo el pueblo lo que le ha sucedido. ¿Cuántos hombres y mujeres hay, aún en mi misma congregación, en nuestra misma congregación? Dios ha hecho tantas cosas y todavía les da miedo testificar, todavía les da miedo servirle al Señor, todavía tienen el miedo adentro. Quiero decirle algo, con ese miedo usted está mostrando falta de fe. Y sin fe es imposible ver al Señor. Vámonos al verso siguiente. ¿Alcanzamos todavía? 48. Ojalá alcanzáramos al menos este, porque este es central. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, tu fe te ha salvado. Escúcheme. ¿Qué fue lo que le permitió tener esa fe? El buscar. El buscar. ¿Dónde estaba la verdadera fuente de su fe? En buscar, en buscar, en buscar. Él le dice, tu fe te ha salvado. Sí, pero ¿dónde nació la fe de ella? Buscando a Jesús en medio de la multitud. Usted debe de buscar a Jesús en medio de la multitud. Hay mucha gente que no quiere buscarlo, pero usted se está yendo con el mover de la gente. Usted se está yendo con todo lo que todo el mundo dice. Váyase por lo que Dios dice. Busque al Señor, busque al Señor. Si usted busca al Señor, se encontrará con la sabiduría. La sabiduría le llevará a la cordura le llevará al poder. Tu fe te ha salvado, le dice. Y luego dice, ve en paz. ¿Por qué le dice ve en paz? Mire, la paz es un fruto del Espíritu. Pero una escritura dice lo siguiente, Santiago 3:18. Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Él le dice, ve en paz. ¿Qué quiere decir? Está estableciendo la paz en ella. Ahora, si se establece la paz,
entonces se está estableciendo la siembra. Y al establecer la siembra, se le está dando apertura al fruto. Eso es lo que quiere decir. Eso quiere decir, y a usted le recuerdo, que el fruto es el discípulo. Al decirle ve en paz, se está estableciendo la paz. Y cuando se establece la paz, dice, el fruto de justicia se siembra en paz. Él está sembrando la paz en ella y con ello está dando apertura a un proceso, al proceso para que fructifique un día. Y esto significa discipulado. Es decir, ella se ha de convertir en un discípulo. Finalmente, ¿qué tenemos aquí? Jesús la sanó, Jesús la salvó con su poder. Jesús le estableció la paz para establecerle como un discípulo. Todo eso es lo que el poder hace a través del Hijo, a través de Jesús. Y eso es algo que usted y yo necesitamos observar. Ahora, vayamos más adelante. Parece que el tiempo, mientras haya luz aquí, significa que no se ha cortado. ¿Ok? Bien, vamos a la tercera parte. Despertando a la que duerme. Aquí es donde una historia se traslapa con la otra. En el verso 49 dice la escritura, se ha terminado, fíjese bien, se ha terminado la historia de la mujer con flujo de sangre y vuelve a empezar la historia de la hija de Jairo. Y dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Yo le hago a usted una pregunta, ¿de qué lado está ese hombre? ¿Del lado de la multitud o del lado de Jesús? Mire, este hombre está del lado de la multitud, igual de oprimido, igual de apretado que la multitud. No quiere que molesten al maestro, no quiere que la hija sane, no quiere que la hija viva. Vámonos al verso 50. ¿Qué dice el verso 50? Verso 50, Guillermo, no te tardes, por favor. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Con quién está hablando? Con Jairo, el padre. ¿Qué le dice a Jairo? No temas, quiere decir que en él había temor. Ahora, luego le dice, cree solamente. Esto quiere decir que si hay temor, no hay fe. Entonces, usted y yo, fíjese bien, por eso mismo debemos buscar al Señor, buscar al Señor, buscar al Señor, porque en realidad si no buscamos al Señor, la fe no va a venir. Y aquí lo que tenemos, fíjese bien, es que él por temor, ¿verdad?, no tenía fe. El Señor le está alentando y le está animando a que tenga fe. Pero para tener fe, usted y yo necesitamos buscarlo. Él es lo que había empezado a hacer, a buscar. Por eso fue a buscar al Señor en medio de la multitud. Y eso, aunque uno de los de su propia casa le esté diciendo, ya no lo busques más, está muerta, no tiene caso. Mire, así va a haber gente que te diga, no busques al Señor, tonterías, hombre. Tiempo gastado, tiempo mal gastado, tiempo que no sirve para nada, no habrá fruto de todo eso. Mentiras. No le creas a lo que dice el uno, no le creas a lo que dice la multitud. ¿Cómo le doy gracias a Dios que hace unos 6, 7 años vino un hombre y me enseñó a meditar la palabra? Yo no le creía a la multitud, le creía a lo que él me decía a través de la palabra. Y dije, yo me meto a la palabra. Y mire, el Señor ha hecho tantas maravillas, tantas cosas. Me pongo a pensar qué hubiera sido de mi vida si yo le hago caso a la multitud, o si le hago caso al uno que un día vino y me dijo a la oficina que las cosas no eran así. Verso 51. Dice el verso 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro,
a Jacobo, a Juan, 3 discípulos, al padre y madre de la niña, 5 personas, 3 más 2, 5, él 6 y la niña 7. ¿Cuántos están en el interior de esa habitación? 7. ¿Qué va a ocurrir? Una operación del Padre y un ciclo que se va a terminar. Verso 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Espéreme tantito. Vamos al verso 54 y le regresamos a este. Dice el 54, por favor. 54. Lo leo. Dice el 54. $55, perdón. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, dice. Si el espíritu volvió, ¿qué significa, Maleri? ¿Estaba muerta o no estaba muerta? A ver. Si el espíritu volvió, ¿qué significa? ¿Estaba muerta o no estaba muerta? Estaba muerta. Pero entonces, ¿por qué? Nos regresas al versículo en que estábamos, Guillermo. ¿Por qué Jesús dice: no está muerta, sino que duerme? ¿Sabe por qué, mi amado? Porque lo que Jesús quería eran 2 cosas. Número 1, despertar a la dormida. Dice 5:14 de Efesios. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sabe? Así hay muchas iglesias que están dormidas. En otras palabras, muertas, muriéndose. Ahora, Jesús viene, fíjese bien, para establecer un discipulado en ellas y darles vida. En realidad, Jesús lo que quería era darle vida a través del discipulado. Ahora, el versículo creo que 42, no lo pongas, Guillermo, por favor. El versículo 42 dice que esta niña era como de 12 años. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, si dice como de 12 años, yo le pregunto a usted una cosa. ¿Una persona de 12 años de edad es niña realmente? Ya no es tan niña. Pero, ¿es una joven ya? No es joven todavía. ¿Qué es? Está entre medio de los dos, realmente. Es un adolescente. Mire, quiero ilustrarle esto. ¿Alguna vez aprendimos esto? Un niño llega a tener 20 dientes. Y cuando se es joven ya, hay un cambio en la dentadura, ¿verdad? Una transformación, y llegamos a tener 32 dientes. ¿Cuál es la diferencia entre 20 y 32? 12. ¿Qué es lo que nos hace madurar, perfeccionar nuestro camino? El discipulado. Eso nos hace madurar. El discipulado. ¿Qué era esta chica? Ni niña ni joven. Como de 12 años, pero se está muriendo. Y entonces dice: por lo cual, ¿nos vuelves a poner nuestro verso, por favor? Por eso Jesús dice que está dormida, que no está muerta. ¿Ok? Ahora, déjeme decirle algo. Me pones ese versículo, Proverbios 24, 33 y 34. Me gustaría que lo leyeran todos en casa.
un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Mire, quiero decirle algo. En este tiempo muchos están sufriendo. ¿Sabe por qué están muchos sufriendo? Porque pusieron una mano sobre otra mano y se acostaron a dormir. Escúcheme, el Señor quiere que no perdamos el tiempo. Hoy, el que tiene fe, el que tiene palabra, el que tiene entendimiento, tiene una seguridad ante toda esta circunstancia. Hoy, el que ahorró dinero, el que guardó dinero desde el pasado, ve la situación, pero dice, yo tengo con qué afrontarla. ¿Estaba dormido? No, estaba bien despierto. Ahora, le llevo a esto. Proverbios 6, del 6 al 9. Proverbios 6, del 6 al 9. Voy a caminar para este lado porque tengo medio abandonada esta cámara. Fíjese bien. ¿Qué dice Proverbios 6, del 6 al 9? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. 7. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cómo estaba la niña? Dijo Jesús, dormida. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Déjeme decirle algo, mi amado. Dice, ve a la hormiga y sé sabio, la cual no teniendo ni capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Mire, hablando del discipulado como lo estamos, hay tantos que escucho, pastor, no tengo maestro. Pastor, yo quiero un maestro. ¿Quién me va a corregir? ¿Quién me va a hacer esto? ¿Cómo voy a poder ir adelante? La hormiga no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor. No tiene maestro. Y de todas maneras trabaja. De todas maneras está buscando al Señor. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es la justificación? Es tu pereza, es tu pereza, es tu pereza para buscar las cosas de Dios. Por eso dice, ve a la hormiga y sé sabio. Hace unas 2 semanas un discípulo mío me habló y me dijo, pastor, yo quiero ser un discípulo verdaderamente. ¿Quieres ser un discípulo verdaderamente? Y cuando te doy las clases, estás arriba de un carro. ¿Qué no dijimos que el afán lo debemos de hacer a un lado? Le dije. ¿Quieres ser un discípulo verdaderamente? No me falles a ninguna clase. Quiero concentrado en la clase, en la enseñanza. ¿Quieres aprender? Bueno, demuéstramelo así. Te dejo tareas, haz las tareas. ¿Quién es un maestro? La hormiga sin maestro lo hace. Le dije, otra cosa más. ¿Sabes que todas las semanas le mando mi diezmo a mi pastor? Y ahí están los de la oficina que son testigos. Y todavía me mandan el ticket y le mando una foto a mi pastor y le digo, ¿sabes qué? Ya te mandé el diezmo. Aquí está el ticket. Ve por él, eres un obrero, eres digno de tu salario. Tú necesitas, no ando posponiendo el diezmo y dándoselo 3 meses después. ¿Qué tal si mañana no tiene de comer? ¿O qué cuando los trabajadores que tú tienes le dices a los trabajadores, ay, dentro de 15 días te pago? No, mi amado, lo más sagrado.
Es el salario de tu trabajador, de tu jornalero. Es lo mismo en el reino. Todas las semanas le mando el diezmo. Todas las semanas le mando la foto. Todas las semanas le mando cuentas. Esta semana a la 1:30 del lunes a martes el Señor me despierta. Me dice, ¿y tus cuentas? Yo ya estaba dormido. A las 12 de la noche las debía haber mandado. Entonces a la 1:30 despierto y agarro el teléfono y comienzo a hablar y decirle, perdón, me pasé 1:30, pero el Señor me despertó y me dice que mande las cuentas. Ahí te van mis cuentas. ¿Sabes? Quiero ser verdaderamente un discípulo, un cuerdo donde Dios haga manifestar su poder. La hormiga no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor, nada. Y está, trabaje y trabaje, buscando. ¿Qué dice Proverbios 30, 24 y 25? 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Ya lo vio? 25. Las hormigas. Dice que son más sabias que los sabios. Ese animalito que a veces se juntan 20, ¿verdad?, en torno a una migaja de pan en el suelo y tú llegas y ¡pum!, la aplastas. Dice que es más sabia que los sabios. Muchos están sufriendo el día de hoy porque malgastaron su dinero en el tiempo anterior. Nunca pensaron que iba a venir un tiempo como este. Espéreme, déjeme decirle algo, que lo que estamos viendo el día de hoy no es nada conforme a lo que vamos a ver en el tiempo futuro. El que no tenga palabra, el que no sea una persona que ahorra palabra y la pone en su corazón, el que no sea una persona prudente también, que cuida lo que tiene y no lo malgasta, va a sufrir muchísimo en los tiempos futuros. Pero usted está siguiendo a la multitud. Hace lo que la multitud, gasta lo que la multitud, vive como la multitud, hace lo que la multitud. Ellos traen moda nueva, usted también tiene moda nueva. No puede vivir sin la moda nueva, pero ahora está sin dinero. Pudo haber guardado y no irse con la multitud. Siguiente verso, por favor. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Escúcheme, cuando una persona está desarrollando un discipulado y no lo termina, la Biblia muestra que vienen los burladores. Váyase a Lucas 14, 25, pero vamos a leer el 28, 29 y 30. Lucas 14, 25, Jesús empieza una historia donde está con una multitud y les dice, aquí hay una multitud, ¿verdad? Sí. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Bueno, verso 26, el que quiera ser mi discípulo, empiece por dejar padre, madre, mujer, hijos, todo eso. 27, el que quiera ser mi discípulo y no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 28, el que quiera ser mi discípulo va a edificar una torre, pero se va a sentar primero y va a calcular los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. 29, dice, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarle, todos los que lo vean comiencen a hacer ¿qué? Mire, ahí está una cuadratura del discipulado. Primer requisito, deja a todos los de tu carne y ven en pos de mí. Segundo requisito, lleva tu cruz. Tercer requisito, si no la acabas, vienen los burladores. Todos estaban burlando porque decían está muerta. Último versículo. Adelante, por favor. No, ya no. El que sigue en Lucas 54 y 55. Él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Qué hace Jesús? La restablece en el discipulado.
y le dice: mira, Jairo, la iglesia se te estaba muriendo por falta de discipulado. Ya está viva. Y ahora solamente te quiero decir algo: dale de comer. No le dejes de dar de comer, porque si le dejas de dar de comer, se te va a morir. ¿Todavía puedo un minutito más? ¿No? En el verso 9:1, toda esta historia se termina diciendo que Jesús va con el resto de los discípulos y les cuenta todo y les da autoridad y poder para sanar enfermos y liberar a los endemoniados. ¿Por qué? Porque en aquel cuartito solamente había 3. En el capítulo 9 dice que va y le cuenta